Puede definir a Colombia y su historia mediante la guerra. La guerra siempre ha sido un factor cambiante y detonante del progreso económico y cultural del país. Desde el momento de su independencia, la cual fue fruto de la revolución y el alza de armas entre criollos y mestizos, hasta la actualidad, podemos ver cómo el conflicto armado le ha dado forma a la identidad de cada uno de los colombianos. De esta manera, hoy quiero hablarles sobre la historia de mi familia, más específicamente sobre la historia de mi abuela, una mujer que en pocas palabras es el pivote principal de mi familia. La narrativa de este video busca analizar los sucesos más importantes a lo largo de la vida de mi abuela y cómo los sucesos de la época, tanto a nivel regional como nacional, moldearon y formaron a mi abuela y, dadas sus condiciones, cuáles fueron las complicaciones que la forzaron como mujer en una época en la que fue como el siglo XX, tomar las decisiones que tomó y brindarle las fortalezas que le dieron pie a la crianza de 4 hermanos. Bueno, voy a contarles un poco de mi vida a partir de mi infancia. Mi nombre es Blanca Chinchilla Rey. Pertenezco a una de las familias de las raíces de San Martín Meta. De las cosas que recuerdo, mi padre fue un hacendado que tenía una hacienda más abajo de San Martín Meta, en la parte rural de San Martín. Soy la quinta hermana de arriba para abajo. Mi padre y mi madre tuvieron 6 hijas. Yo viví en la finca de mis padres como hasta los 6 años, más o menos, como hasta los 6 años de edad. Sí. Recuerdo, entre las cosas que recuerdo que me han marcado, mi padre fue un hombre ganadero, se la pasaba detrás del ganado trabajando. Mi madre también fue una mujer muy valiente, muy trabajadora, le ayudaba mucho a mi padre en las labores del campo, recogiendo el ganado. El rol de la mujer colombiana a comienzos del siglo XX era basado en la creencia de hijos y de ser amas de casa. Las ideologías de género de la época enfocaban a la mujer en el rol de la madre, y el pensamiento general era que el puesto de la mujer estaba en la casa. El machismo de la época afectó al desarrollo educacional de mi abuela. Esto se puede ver reflejado en su historia de vida. La falta de educación y la falta de apoyo para conseguir estos y las metas que ella misma se ponía la forzó a enfocarse en el trabajo de la industria textil, cargo de lo que toda su vida vivió, fue fundamento para la crianza de sus hijos. ¿Qué nivel fue tu educación, abuelita? ¿Hasta qué cursaste? Yo, mi gran estudio, el gran estudio que tuve fueron, se puede decir que 3 años de primaria nada más. Con esa educación, con ese estudio me quedé. Nunca volví a estudiar porque pues no se dieron las cosas. Cuando de la bendición me vine para Bogotá luego porque una de mis hermanas mayores ya estaba viviendo en Bogotá, se casó, tuvo 2 niños y fue y me trajo para Bogotá para que yo le ayudara con los niños mientras ella podía trabajar. Y me vine muy triste, con el ánimo de estudiar un poco más y luego quería volverme para San Martín, pues a trabajar. Dice que mis ilusiones eran de trabajar en la caja agraria o en el banco, pero pues no se dieron las cosas porque no pude estudiar más. Una de las épocas más sangrientas de la historia de Colombia fue la guerra de ideologías bipartidistas, época que se vivió a finales del siglo XIX y por toda la mitad del siglo XX. Según los registros hechos por el historiador Jefferson Jaramillo de la Universidad Javeriana, esta época relata muertos entre 80.000 y 200.000 colombianos. Esto solo por estimar, dado que se sostiene que hubo muchos más, pero que se perdieron en la historia, dada la falta de registros de la época y el montón de fosas comunes que se realizaron.
Uno de los factores que define esta época fueron los desplazamientos forzados de familias granjeras en la zona rural de Colombia. Este problema de migración forzada fue algo que mi abuela y mi bisabuelo tuvieron que vivir, dado que en esta época tuvieron que afrontarlo, y fue un factor clave que definió la vida de mi abuela y la de mi familia. Pues mi padre fue un hombre que no estudió mucho, pero tenía muy buenas amistades, hizo muy buenas amistades con el alcalde del pueblo, entre las cosas que recuerdo. Y fue un hombre bastante conocido por el nombre, por el apellido quizás, y por la parte económica. Mi padre, ellos tuvieron bastante solvencia económica porque mi madre fue hija de un tercer matrimonio de un hombre bastante adinerado en la región de San Martín Meta, y pues se casó con mi padre y amasaron una gran fortuna. Entonces tuvieron bastante renombre. Fue un hombre muy liberal, mi familia fue muy liberal. Yo nací el 26 de febrero de 1948, en plenos problemas de orden público, pues en ese tiempo, hasta donde yo sé, fue la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, y por eso se prendió la guerra, se puede decir así. Sí. Y entonces mi padre, por ser un hombre muy liberal, estuvo muy perseguido, porque en ese tiempo la guerra era de colores, del color rojo y azul. Y bueno, entonces mi papá fue muy perseguido, tuvo que abandonar la finca con mi madre, la sacó para el pueblo, luego estuvieron viviendo un poco de tiempo en Caquetá, Cundinamarca, y mi padre como fue, se puede decir que le tocó salir como desterrado de toda esa región únicamente por ser liberal. Y ahí empezó mi calvario, porque a raíz de eso, de todo, perdieron muchísimo capital, perdieron muchísimo ganado, muchísimas bestias, aves de corral, todo, porque les tocó dejar la finca abandonada. Entonces, a raíz de eso, mis padres se separaron y empecé a sufrí mucho desde niña por la separación de ellos. Quedé con una tía y fue muy dura mi niñez. Con respecto a mi niñez, fue bastante dura porque, como les dije, mis padres se separaron y San Martín Meta estaba revuelto. Yo recuerdo desde muy pequeña que había muchísimos problemas, muchas muertes. Mi padre huía permanentemente porque por el solo hecho de ser liberal lo querían matar. De hecho, varias veces él tuvo que esconderse en el monte mientras los aviones, recuerdo muy bien que los aviones pasaban muy bajito por los pajonales, por la sabana, y botaban bombas. Y mi padre salía corriendo con mis hermanos, con mi mamá. Todos salían despavoridos. A veces nos llevaban, nos escondían. Mi padre tenía que esconderse por allá entre esos matorrales, huyendo. Terrible, fue terrible. ¿Qué edad tenías? Yo tenía como unos 6 años. Ya recuerdo, mi memoria la tengo, o sea, mis recuerdos los tengo como de 3 años y medio, 4 años más o menos. Y así sucesivamente. Fue terrible, la violencia en los llanos fue terrible. Entonces, de hecho, yo pues estaba tan pequeña y duró muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué más les cuento? Mi padre lo salvaron unos amigos que eran precisamente conservadores, pero era gente buena. En ese tiempo habían conservadores malos, conservadores buenos, bueno, había de todo, hasta donde yo sé. Pero a mi padre una vez lo llevaron en una volqueta con varias personas para asesinarlos y los botaban en el río Guatiquía. Desde el puente los botaban los cadáveres al río, y a mi padre lo llevaban en una de esas
volquetas para asesinarlo con esas otras personas, pero un mismo conservador que era amigo de mi padre y lo estimaba muchísimo, él mismo lo salvó, porque dijeron, ese señor es de los buenos, a él no hay que asesinarlo, a él no le hagan nada, y sacó la cara por mi padre. Pues esas son las conversaciones también que yo les he escuchado a mis hermanas mayores y así a varios familiares. Entonces fue terrible, la violencia en los llanos fue terrible. Muchísima gente perdió todo lo que habían logrado con su trabajo, y entre ellos mi familia.